Hola y bienvenidas compañeras de aventura. Lo más común cuando se trata de seres féricos es que al momento de mostrarse se muestren retraídos, peligrosos o simplemente indiferentes. Sin embargo, es cierto que algunos tienen ese toque especial que los hace ser más simpáticos que el resto, ya sea por su apariencia o forma de actuar. Siendo este el caso, hoy voy a presentarte a dos duendes que personalmente me resultan simpáticos. Dentro de las creencias filipinas, podemos encontrar al Kiban, un duende muy simpático y original, cuyos hábitos permiten que los encuentros sean más frecuentes. Su tamaño no es mayor que el de un niño de 2 años, es de piel clara y tiene un diente de oro. De su cabeza deja caer una larga cabellera hasta sus pies, los cuales suelen estar invertidos de una forma muy extraña. Quienes han visto a este duende afirman que suele aparecerse en arbustos y árboles pequeños, generalmente los que son frecuentados por luciérnagas en la noche. Se dice que este duende tiene preferencia por los humanos, es por ello que se lo puede encontrar en el patio de una casa, donde se encarga de mantener el suelo debajo de su árbol bien barrido. Se dice además que tiene una pequeña cocina, de donde se deja emanar un olor picante después del atardecer. Algo que tienen muy especial estos duendes es que son amantes de la música. Se dice que tienen gusto por la música y la vida apacible, es por ello que de vez en cuando se los puede escuchar rasgando su guitarra, dejándose oír divertidas coplas por la noche. Algo muy particular de este duende, y que denota un poco su carácter travieso, es que gusta de robar del fuego un tubérculo en especial, conocido como ñamé, algo que le encanta saborear. Muchas personas molestas por la desaparición frecuente de sus alimentos cocinados al fuego, suelen engañarlo colocando piedras asadas en lugar de los tubérculos. Se dice que aquellos que logran entablar una amistad con este duende, suelen recibir grandes regalos de su parte. Los presentes por lo general suelen ser objetos mágicos, que van desde bolsos, sombreros, cadenas de red, látigos, tambores u ollas. En este último caso, por ejemplo, siendo un objeto sin fondo, del cual se puede extraer comida sin que jamás se acabe. Descrito en 1921 por Oswald Mackenzie, un terrateniente y horticultor escocés, Gildu era un férico bastante inusual, un espíritu de la montaña y de los bosques, que se destacaba por su apariencia salvaje y por poseer un tímido, pero amable comportamiento. Se dice que era de buen corazón y tenía una simpatía especial por los niños. De apariencia antropomorfa, como la de un hombre, aunque de baja estatura, se dice que usaba hojas tomadas de los árboles y musgos verdes como ropa. Y como lo indica su nombre, tenía cabello negro, algo no muy frecuente en la zona. Se menciona que residía en los bosques de abedules cerca de Loch Adrid, en el área de las tierras altas noroccidentales de Gairloch. Según los registros, fue visto principalmente en la última parte del siglo XVIII. Muchos folcloristas e investigadores se han visto intrigados durante mucho tiempo por este ser, dado la gran cantidad de información que apunta a su existencia, ya sea que se trata de un hombre salvaje o una criatura del reino de las hadas, como se decía. Lo cierto es que giran en torno a él muchas historias, pero una de las más conocidas, y de la cual hay registro histórico, es aquella que menciona como una noche de verano, una niña local llamada Jessie McCrae
Vagaba por el bosque hasta que finalmente se perdió. Como podrán imaginar, Jessie fue encontrada por Gil, que la cuidó hasta la mañana siguiente, cuando decidió llevarla a su casa. Durante un periodo de 4 décadas, muchas personas diferentes vieron al ser, pero Jessie fue la única persona con la que el ser conversó. Lo cierto es que poco después del episodio de Jessie, un grupo de dignatarios de Mackenzie fueron invitados por el terrateniente Sir Hector Mackenzie de Gearlock a unirse para cazar y capturar a Gil. El equipo de 5 cazadores se congregó en la casa de uno de los inquilinos de Mackenzie, donde se les proporcionó una cena antes de emprender su misión. Sin embargo, y gracias a Dios, a pesar de buscar mucho durante toda la noche, los cazadores no pudieron encontrarlo. Según Patricia Monaghan, escritora de mitología celta, luego de este incidente, nunca se volvió a ver a Gil, y no era para menos después de todo. Muy bien, amigas y amigos, espero que hayan disfrutado el paseo de hoy. No olviden dejar sus comentarios, apoyar con un like, suscribirse y sobre todo activar la campana de notificaciones. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.